¿Sabes cuántas veces alguien ha dicho total si no pasa nada por verlo gratis? Seguramente millones. Y no lo dicen con maldad, lo dicen con resignación, con costumbre, incluso con cierta lógica. Porque el fútbol, en países como España, no es solo un entretenimiento. Es cultura, es identidad, es conversación en la panadería, en el trabajo, en casa. Pero en los últimos años, acceder legalmente a esa conversación se ha vuelto cada vez más difícil. No por falta de ganas, sino por precios, barreras y decisiones empresariales que han desconectado a una parte enorme del público de su propio juego. Ahora bien, ¿esto significa que la piratería es inocua? No exactamente. Según datos de la Liga, las pérdidas por piratería audiovisual alcanzaron los 550 millones de euros solo en el año 2022. Y sí, hablamos de euros que podrían haber sido ingresos para los clubes, para las retransmisiones, para las ligas inferiores. Pero antes de juzgar, paremos un segundo. ¿Cómo hemos llegado a este punto donde la mitad del país ve partidos por medios no oficiales? Todo empieza con una desconexión entre oferta y demanda. Imagina esto. Eres un aficionado del Valencia, del Betis o del Almería. Quieres ver los partidos de tu equipo, los de toda la vida. Pero para hacerlo, necesitas pagar entre 20 y 50 euros al mes, dependiendo de la plataforma, y además, en algunas de ellas también tienes que contratar servicios de telefonía o internet. No hay un pase accesible, no hay un sistema flexible que te permita pagar solo por tu club o por un solo partido. Es todo o nada. Y cuando el precio es tan alto y el acceso tan fragmentado, muchos sienten que no tienen otra opción. No es que no valoren el fútbol, es que simplemente no pueden permitirse valorarlo con dinero. Y aquí entra el comportamiento humano. En economía conductual, esto se llama disonancia de precio percibido, cuando lo que tú valoras emocionalmente no coincide con lo que te piden racionalmente. El resultado es frustración, y la frustración, sumada a la tecnología, da lugar a la piratería. Si algo está a un clic, si no duele a corto plazo y si nadie te lo ofrece de forma razonable, ¿de verdad es tan raro que la gente lo tome? Por eso es importante entender que la piratería no es solo un problema técnico, es un problema estructural. Las plataformas han convertido el fútbol en un producto premium, pero sin adaptarlo a una economía donde muchos hogares hacen malabares para llegar a fin de mes. Y mientras tanto, los contenidos se dispersan entre distintas operadoras, complicando aún más la experiencia del usuario. Ahora bien, volvamos a la Liga. ¿En qué se traduce esa pérdida de 550 millones? En menos inversión para los clubes más modestos, en menos recursos para las canteras, en fichajes que no llegan, en estadios que no se modernizan, porque sí, aunque Real Madrid y Barcelona viven en otra dimensión económica, el 80% de los clubes de primera y segunda dependen directamente de los ingresos por derechos televisivos. Y cuando esos ingresos se evaporan, la brecha entre grandes y pequeños se hace aún más brutal. Pero incluso en este punto, hay que decirlo claro. Echarle toda la culpa a la piratería es una forma fácil de no mirar hacia adentro, porque cuando la mitad de tus clientes decide irse por la vía informal, quizás el problema no sea solo el cliente, sino también cómo has diseñado tu producto. En lugar de combatir solo con amenazas legales, ¿por qué no preguntarse qué modelo estamos ofreciendo? ¿Qué alternativas tiene un padre de familia que quiere ver con sus hijos al Cádiz sin hipotecar el mes? Algunos países han empezado a explorar modelos híbridos, partidos gratuitos en abierto combinados con suscripciones low cost. Otros, como la NBA, permiten pagar solo por ver a tu equipo. Flexibilidad, segmentación, empatía. Eso también es innovación. Y quizás también es parte de la solución. Así que no se trata de justificar la piratería, se trata de entenderla. Porque al final, cuando un sistema excluye, la informalidad florece. Y si la Liga quiere recuperar esos millones, primero tendrá que recuperar algo más difícil. La conexión emocional con una audiencia que no quiere robar, solo quiere ver a su equipo jugar. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué consecuencias reales está teniendo esto en el ecosistema del fútbol español? No solo en las cuentas, sino en la esencia misma de nuestra liga. Empecemos por los clubes más pequeños, porque aquí es donde se siente con más fuerza el impacto. En equipos como el Elche, el Leganés o el Lugo, los derechos televisivos no son un extra, son el pulmón. Representan hasta el 80% de sus ingresos anuales. Y cuando esa fuente se reduce, todo tambalea. Menos ingresos significa menos margen para invertir en talento, menos fuerza para competir y, sobre todo, más dependencia de ayudas externas, es decir, más fragilidad. Y eso crea una paradoja brutal. Mientras los grandes sobreviven gracias a sus giras, sponsors internacionales y fichajes millonarios, los clubes que sostienen la diversidad del fútbol español apenas pueden pagar nóminas. ¿Qué termina pasando? Que el producto se desequilibra, que la liga se vuelve predecible, y lo predecible en entretenimiento es lo más peligroso que puede pasar. Pero esto no acaba aquí. Hay un efecto dominó. Si los clubes pequeños se debilitan, las canteras también sufren. Y no hablamos solo de talentos perdidos, hablamos de comunidades enteras que dependen del fútbol como motor económico y social. En pueblos y ciudades medianas, el equipo local es mucho más que un conjunto de 11 jugadores. Es empleo, es orgullo, es pertenencia. Y cuando ese equipo entra en crisis, la ciudad lo nota. Aquí es donde entra la economía conductual otra vez. En un estudio sobre consumo cultural en España, se identificó un patrón. Cuanto más alejada se siente una persona del proceso de producción, menos valor percibe en el producto. Es decir, si sientes que el fútbol ya no es para ti, que es para élites, que no te representa, dejas de apoyarlo.
Y esa desconexión emocional es aún más peligrosa que la piratería, porque no solo deja de entrar dinero, deja de existir interés. Lo curioso es que la propia La Liga ha reconocido en informes internos que la piratería no solo refleja un problema legal, sino de experiencia de usuario. Muchos piratas no lo son por placer, sino por frustración, porque el modelo actual castiga la lealtad. Pagar por ver al equipo de tu ciudad no es solo caro, es engorroso. Varios partidos se emiten en plataformas distintas, con apps que fallan, con horarios fragmentados. ¿Cómo no va a buscar alternativas a alguien que solo quiere disfrutar de 90 minutos de fútbol sin complicaciones? Y mientras tanto, los patrocinadores se dan cuenta. Las métricas bajan, el engagement digital se fragmenta, las audiencias jóvenes migran hacia otros deportes, otras narrativas, otros formatos. La liga pierde terreno frente a competidores más ágiles, como la Premier League, que ha invertido años en construir un producto global con sentido del espectáculo. En España seguimos vendiendo fútbol como si el mundo no hubiera cambiado, pero el mundo ha cambiado, y si no se adapta, el sistema corre el riesgo de colapsar por dentro. La piratería, lejos de ser la causa, es el síntoma de un ecosistema que no ha sabido evolucionar. Uno que ha priorizado maximizar ingresos a corto plazo sin entender que el verdadero valor del fútbol está en su conexión emocional con la gente. Entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta no está en perseguir usuarios con multas o campañas de miedo, está en reformular el modelo, en ofrecer alternativas más accesibles, más simples, más humanas, en escuchar a quienes están fuera del sistema y preguntarse por qué se fueron. Porque la piratería no es el enemigo, es la señal de alarma. Si la liga quiere recuperar lo que ha perdido, tendrá que dejar de ver a la gente como sospechosos y empezar a verla como parte del juego. Solo así volverá a ser un espectáculo de todos, no solo de unos pocos que pueden pagarlo. Leo tu opinión en comentarios. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.